Iniciamos acá la cuarta parte de la unidad 2 en la que vamos a continuar con el registro de operaciones y hechos económicos vinculados a activos, y especialmente nos vamos a centrar en esta parte en lo que es el costo de las mercaderías vendidas, los bienes de uso y los llamados activos intangibles. Bueno, el costo de ventas de bienes o servicios. ¿Por qué razón es importante su determinación? En primer lugar, para lograr la correlación de ingresos y gastos dentro de el mismo periodo. Recuerden que cuando vimos los ingresos y los gastos dijimos que no hay ingresos sin gasto ni gastos sin ingresos. Eso también quiere decir que en el mismo periodo deben ser imputados los ingresos y los gastos. Si yo realizo, por ejemplo, una venta de una mercadería en un determinado periodo, en ese mismo periodo debe ser imputado el costo de esa mercadería que acabamos de vender. Esto también nos permite determinar el resultado bruto en el momento en el que se produce la operación, o sea, saber cuánto fue lo que ingresó por la venta y cuál fue el costo de esa mercadería o ese producto vendido, y determinar lo que se llama el resultado bruto, que es la diferencia entre la venta y el costo de lo vendido. Y por supuesto también la correcta determinación del resultado del ejercicio o del periodo, porque imagínense que si yo registro la venta en un ejercicio y el costo en otro ejercicio, o por ejemplo la venta en un mes y el costo en el mes siguiente, no va a haber un adecuado cálculo del resultado del periodo, porque ambas tienen que ser registrados en el mismo momento. ¿Cómo podemos calcular el costo de ventas de los bienes? Bueno, hay diferentes métodos para realizar el costeo. El primero, que es el más común, es el llamado diferencia de inventario, que después vamos a ver más en detalle, pero básicamente consiste en un criterio lógico de decir, lo que tenía al principio del periodo, si a eso le sumo todo lo que compré en el periodo y luego le resto lo que me quedó al final del periodo, la diferencia es justamente lo que se fue, lo que salió, lo que se vendió. Ese es un método que se hace por cálculo. Hay otros métodos que se llaman de inventario permanente, en el cual llevamos un registro en el cual vamos anotando todas las entradas y salidas y vamos determinando el costo de lo vendido. Y dentro de eso hay tres metodologías principales, puede haber alguna más, pero las principales son estas que están establecidas ahí, que tienen, las siglas representan primero entrado, primero salido, lo que significa que el criterio para seleccionar la mercadería o el bien que tengo que enviar al costo ante una venta va a ser el más antiguo. El primero que entra es el primero que sale. Significa que siempre voy a buscar el más antiguo para darle salida. El siguiente es UEPS, último entrado, primero salido. El criterio es contrario al anterior, significa que cada vez que tenga que darle salida a un bien que se vendió, voy a darle salida al último que ingresó y no al primero, como en el caso del sistema PEPS. Y el PPP significa precio promedio ponderado, lo que significa es que al darle salida lo voy a hacer por el precio promedio de todos los bienes que había en el stock en ese momento, que pueden haber entrado a diferentes precios. Y por último está un sistema que se llama de identificación específica, que se utiliza en algunos lugares, que se puede identificar específicamente el bien que se está vendiendo, como por ejemplo una concesionaria de autos en la que cada auto tiene un número de VIN, un número de identificatorio que es propio del auto, un número de motor. Por lo tanto, allí no se puede aplicar alguno de los métodos anteriores, porque el auto vendido específicamente podemos determinar cuánto costó, y por lo tanto el costo de ese auto va a ser el imputado
para, para el costo de ventas. Con los medios informáticos, este método también se convirtió en un método más popular a través de códigos de barra o códigos QR. Uno puede llegar a identificar específicamente algunos bienes y por lo tanto darle salida específicamente al costo por el cual entró ese bien en particular que estamos vendiendo. Bueno, el sistema de diferencia de inventario para determinar el costo, que como les dije es uno de los más populares, se enfoca justamente en que uno tiene un periodo determinado donde hay una existencia al inicio de ese periodo y una existencia al final de ese periodo. Este periodo al que nos referimos puede ser un mes o puede ser un ejercicio completo. Depende de la modalidad que tenga la empresa en la determinación de los resultados. Dentro de ese periodo, entre el momento inicial donde tengo una existencia y el momento final donde tengo otra existencia distinta, la empresa realiza compras, paga fletes, hay devoluciones, hay bonificaciones, en fin, todo lo relativo al movimiento de compras que ya estuvimos viendo dentro de esta bolilla. Ahí se están generando ingresos y salidas eventualmente por devoluciones o bajas por bonificaciones de las compras. Entonces, este método se basa en un razonamiento lógico. Al final del periodo yo puedo hacer un inventario físico de las existencias, ponerle una evaluación a esas existencias. Entonces con un criterio lógico surge la fórmula que está más abajo. El costo de las mercaderías vendidas va a ser igual a lo que había al inicio, la existencia inicial, más todo lo comprado en el periodo, compras netas. ¿Por qué? Porque tienen que ser netas de bonificaciones, de devoluciones, etc. Y a esa suma, que es la existencia inicial más todo lo comprado, viene a ser todo lo que estaba disponible en ese periodo. Si a todo lo que estaba disponible en el periodo le resto la existencia final, lo que surge de ese cálculo es toda la mercadería que ya no está, o sea, la mercadería vendida. Acá tengo que hacer una aclaración porque este método, por esta fórmula, se determina el costo de las mercaderías vendidas, pero en realidad la fórmula lo que me dice a priori es toda la mercadería que ya no está. O sea, toda la mercadería que había disponible en el periodo menos la existencia final es la mercadería que salió, que ya no está. Ahora, dentro de eso no solo puede haber mercaderías vendidas, sino puede haber también, por ejemplo, mercaderías deterioradas, dadas de baja, mercaderías donadas, que en realidad entonces no son un costo de ventas. Por lo tanto, a esta fórmula hay que procesarla de una manera adecuada para despejar esas otras cuestiones que implican salidas de mercadería, pero que no son costos de mercadería vendida. Desde el punto de vista contable, ¿cómo se reflejan los movimientos que describimos en la filmina anterior? Bueno, el procedimiento es el siguiente. La cuenta mercadería se desdobla en dos cuentas. Una cuenta mercadería propiamente dicha, cuenta de activo, que solo refleja la existencia inicial. Todo lo que ocurre en el transcurso del periodo, ya sea mensual o anual, como dijimos, lo registramos en una cuenta que se llama compras, que es una cuenta de movimientos que lo que busca es llevar la estadística de lo comprado durante el periodo. Esa cuenta compras en realidad también se descompone, o se puede descomponer en otras cuentas que terminan siendo parte de la compra, pero que son también cuentas de movimiento que se van a cancelar contra la cuenta compras, la que a su vez luego va a ser cancelada contra la cuenta mercaderías. Y ahí tenemos como parte de la función compras, tenemos la cuenta compras, la cuenta fletes sobre compras, devoluciones sobre compras, bonificaciones sobre compras. Todas esas cuentas son cuentas de movimiento que van a llevar estadísticamente dentro de la contabilidad cada uno de esos conceptos y eso nos va a permitir conocer cuánto, por ejemplo, se gastó en fletes, cuántas devoluciones hubo, cuántas bonificaciones hubo, y luego, como dije antes, todas esas cuentas de movimiento van a terminar imputándose contra la cuenta mercaderías y quedando, por supuesto, como corresponde a una cuenta de movimiento, con un saldo cero.
¿Y qué se hace al cierre del ejercicio? Bueno, lo que dije recién, se cancelan las cuentas de movimiento, se determina la existencia final, que es un proceso que lleva dos etapas: el recuento físico, o sea, el inventario, ir y hacer físicamente el inventario y recontar las mercaderías, y luego asignarles un valor a esas mercaderías, una medición contable en función de los criterios de costo que ya estuvimos viendo. En función de eso, luego, aplicando la fórmula que vimos antes, calculamos el costo de las mercaderías vendidas y registramos el costo de las mercaderías. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a acreditar la cuenta mercaderías y vamos a debitar la cuenta de gastos denominada costo de mercaderías vendidas. Bueno, veamos el registro contable de lo que describimos antes. Por un lado, vamos a cancelar las cuentas de movimiento y lo que vamos a hacer básicamente es debitar la cuenta mercaderías, sería un aumento de activo. Vamos a debitar las cuentas que tienen saldo acreedor, que son las cuentas de movimiento, devoluciones sobre compras, bonificaciones sobre compras. Vamos a acreditar para dejar en cero la cuenta compras, que es la cuenta en la cual fuimos registrando todas las facturas de compra que fuimos recibiendo a lo largo de ese periodo, ya sea mensual o anual. Y también vamos a acreditar la cuenta de movimiento flete sobre compras por el total de su saldo para que también quede en cero. Fíjense que este asiento lo que hace es remitir hacia la cuenta mercaderías los saldos totales de las 4 cuentas de movimiento: devoluciones de compras, bonificaciones de compras, compras y fletes sobre compras. En el paso anterior vimos que habíamos transferido al saldo de la cuenta mercaderías, que solo tenía el valor de la existencia inicial como saldo inicial, le habíamos transferido todas las cuentas de movimientos vinculadas con las compras que se hicieron a lo largo del periodo. Por lo tanto, la cuenta mercaderías en ese punto tiene la existencia inicial más todas las compras netas realizadas durante el periodo. Bueno, aplicada la fórmula y determinado el costo de las mercaderías vendidas, lo que tenemos que hacer ahora es extraer del mayor de la cuenta mercaderías el monto que corresponde a las mercaderías que ya no están en el activo y que fueron vendidas, y por lo tanto vamos a tener que registrar en el debe un resultado negativo que se va a llamar costo de mercaderías vendidas, y por supuesto vamos a tener una disminución de activo en la cuenta mercaderías. Luego de este proceso, cuando mayorizamos la cuenta mercadería, ella nos debe quedar por el saldo de la existencia inicial que surge del recuento físico que les comentaba y la valoración o la medición contable del costo de esas mercaderías que fueron recontadas. Cuando tenemos el sistema de inventario permanente, lo que vamos a necesitar es tener una ficha, que en realidad la ficha es un submayor de existencia. O sea, nosotros podemos tener la cuenta mercaderías y podemos tener subcuentas para cada una de las mercaderías que constituyen el stock que maneja la empresa. En todo momento los registros se tienen que hacer al costo de las unidades adquiridas o vendidas. Entonces, como consecuencia de usar este sistema de inventario permanente, la ventaja que tiene es que ante cada venta yo puedo determinar el costo específico que corresponde a esa venta y no esperar al final del periodo, como fue con el sistema de diferencia de inventario, en el que recién al final del periodo hacíamos un cálculo aplicando la fórmula y determinábamos el costo. Con este sistema yo puedo determinar el costo en cada momento. Veamos el diseño que tiene. Por un lado estará la descripción del artículo, la fecha de cada movimiento, el concepto del movimiento: entrada, salida, compra, devolución, etcétera, etcétera. Y luego tenemos 3 bloques que a su vez están divididos en 3 columnas cada uno, en los cuales tenemos la cantidad, el precio unitario y el total. Por un lado tenemos las entradas, las salidas y las existencias finales. Fíjense que esto está diseñado para que en cada línea yo registre ya sea una entrada o una salida, pero a su vez en esa misma línea tenga registrada la existencia
de mercaderías a ese momento. Las salidas en general serán el costo de las mercaderías vendidas. Bueno, como dijimos antes, en el sistema de inventario permanente existen tres metodologías fundamentalmente. Una llamada primero entrado, primero salido, PEPS, en la cual el costo de los bienes vendidos o consumidos, o sea, todo lo que sale, ya sea al proceso productivo o sale porque se ha vendido, o eventualmente todo lo que pueda salir por otra razón, como por ejemplo una donación, un deterioro de mercadería que deban ser desechadas, todo se hace al precio de las unidades más antiguas. Y como consecuencia, las que quedan como parte de las existencias, luego de haberle dado de baja a las más antiguas, quedan a los costos unitarios más recientes, o sea, de las últimas compras. En el método último entrado, primero salido, el criterio es diferente. Todas las salidas se registran al costo unitario de las últimas unidades que ingresaron. Por lo tanto, lo que queda en la cuenta mercadería o en la cuenta de activo va a quedar valuado a el costo de las unidades más antiguas. En el método del precio promedio ponderado, lo que se hace es que cada vez que ingresa una nueva unidad o un conjunto de unidades al stock, se recalcula el costo promedio en función de las unidades que había antes de esa incorporación. ¿Cómo se hace con la fórmula que está descrita ahí? Al costo de las unidades existentes se le suma el costo de las unidades entradas. Cuando decimos costo acá es el costo total, y eso lo dividimos por las unidades en existencia más las unidades entradas. Con eso lo que tenemos es un precio promedio ponderado. Reitero, en el numerador no van los costos unitarios, no es que se suman los costos unitarios de las que había en existencia más de las que están ingresando, sino el costo total de todas las unidades que había en existencia y el costo total de todas las unidades entradas. Una aclaración importante respecto a la filmina anterior, respecto al método del precio promedio ponderado, es que, como verán en ese método, cada vez que ingresan unidades se calcula un precio único que queda para todas las unidades. Por lo tanto, ese precio único es el que se va a utilizar para todas las salidas, por el motivo que sea, por ventas o porque se deterioró, porque se hizo una donación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es el registro contable de esta operación? Bueno, esto ya lo vimos antes, nada más que bueno, dentro del esquema del inventario permanente se supone que día a día y en el momento en el que se produce cada venta yo puedo determinar el costo de esa venta. Por lo tanto, voy a registrar un resultado negativo en la cuenta costo de mercaderías vendidas y en el debe, por supuesto, y en el haber una disminución de activo en la cuenta mercadería. Y esto lo vamos a hacer ante cada una de las ventas que se hagan en el periodo, porque yo sé exactamente cuál es el costo de cada venta. En el método de identificación específica, que sería el método ideal, pero que no siempre resulta desde el punto de vista de la práctica factible emplearlo, acá no tenemos que tomar ninguna decisión, ni promediar precios, ni decidir si vamos a tomar el precio de las unidades más antiguas o el precio de las unidades nuevas o el promedio. Acá tenemos una identificación específica de cada unidad que estamos vendiendo, por lo tanto, el costo que vamos a imputarle a cada venta es el verdadero costo, el costo preciso que se pagó respecto a ese bien que estamos identificando. Yo di el ejemplo de una concesionaria de autos, pero puede darse en otro tipo de industrias o de comercio en los cuales tengamos la posibilidad de identificar cada elemento por el precio de costo o el valor de costo que tenía en el momento en el que se incorporó al patrimonio. Un método adicional que está previsto en las normas contables, específicamente en la resolución técnica 41, que es para pequeñas y medianas empresas, es el llamado método del margen de la ganancia bruta,
que solo lo pueden usar empresas que tengan un margen de ganancia bruta específico relacionado con sus operaciones y que se use de manera genérica y que no sea un margen aleatorio. También se puede usar cuando la empresa tiene diferentes departamentos o diferentes bloques de, de mercaderías o de productos que venda, a los cuales los tiene identificados y les aplica diferentes márgenes, pero el mismo margen a todos los que conforman ese grupo. En ese caso se puede hacer un cálculo del costo de venta por cada grupo de mercaderías o de productos que venda según el agrupamiento en función del margen de ganancia bruta. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo un costo de 100 pesos, por ejemplo, o sea, recibo una mercadería de 100 pesos. Si yo esa mercadería, para determinar el precio al cual yo vendo esa mercadería, le aplico un 65%, el precio de venta va a ser 165. Dado que a todas las mercaderías o a todas las mercaderías de ese departamento, de ese grupo de mercaderías, yo le aplico el 65%, entonces yo, dado mi monto de ventas, yo puedo calcular cuánto me costó todo lo vendido, dado que sé que a todas esas ventas yo le apliqué un 65% sobre el costo de compra de la mercadería. Entonces, supongamos el ejemplo que está ahí abajo, si las ventas fueron de 6.600 pesos y yo aplico el 65% sobre el costo para llegar a ese precio, dividiendo el precio de venta por 1 más el porcentaje expresado en tanto por 1, o sea, en este caso 1,65, voy a obtener el costo de eso que vendía 6.600, que en el ejemplo va a ser 4.000 pesos. En el caso de ventas de servicios, lo que tenemos que hacer es ir acumulando en una cuenta de activo todos los costos relativos o inherentes o vinculados con la prestación del servicio. Entonces vamos a tener una cuenta de activo en la cual vamos a ir registrando todos los costos de mano de obra, de elementos que se hayan utilizado para prestar el servicio, materiales, etcétera, etcétera. Y a esa cuenta de activo la vamos a descargar enviando a una cuenta de gastos en la medida en la que vayamos prestando los servicios y lo podamos vincular con el ingreso correspondiente al servicio. Recuerden lo que hablábamos de la correlación de ingresos y gastos o ingresos y costos. Vamos a ir descargando el activo y enviando el gasto al estado de resultado en la medida en la que vayamos registrando dentro de ese estado de resultado el ingreso correspondiente a ese servicio. Y todo esto es independiente del momento en el que se facture. El servicio puede haber sido facturado antes, durante o después de la prestación del servicio. El devengamiento no se maneja por la fecha en la que se haya hecho la facturación, sino por la efectiva prestación del servicio, lo que genera el ingreso, y la carga de los costos necesarios para poder prestar ese servicio en el mismo momento en el que se registra el ingreso. ¿Qué características tienen los bienes de uso? En primer lugar, son bienes tangibles, o sea que son corpóreos, se los puede tocar, son tangibles justamente, y todo lo contrario, no son intangibles.
Se utilizan en forma continua y reiterada en el ciclo operativo de la empresa, justamente porque se llaman bien de uso, porque se utilizan, son para realizar la actividad de la empresa y se utilizan de manera continua y reiterada. Tienen obviamente una vida de uso prolongada, o sea, no se consumen con el primer uso como se podría consumir una materia prima que se transforma para convertirse en un producto terminado. No están destinados a la venta, o sea, el objetivo de la empresa al tener estos bienes dentro de su activo no es para venderlos, aunque en algún momento puede desafectarlos e incluso venderlos, sino que el objetivo de su existencia es ser utilizados en el proceso de producción y en las actividades de cualquier otra actividad que pueda desarrollar la empresa. Su destino en definitiva es el uso, la utilización por parte de la empresa. Se incluyen lo que están en construcción, en proceso de instalación o en tránsito hacia la empresa. O sea que para ser un bien de uso ya entra en la categoría de bien de uso, aunque esté a medio construir, aunque ya esté el bien, pero se esté haciendo todo lo necesario para instalarlo, para que se ponga en funcionamiento, o incluso aquellos que ya están comprados, que tenemos la propiedad, pero que todavía no han llegado a la empresa porque están en tránsito. Estos bienes sufren una pérdida de valor que se da a través del tiempo, o sea que no es una pérdida de valor instantánea como sería la de un bien consumible que se convierte en, que pasa a ser de activo a gasto de manera instantánea, sino que ese proceso se da a lo largo del tiempo y se registra a través de un concepto que se llama depreciación de bienes de uso. Y por último, como una referencia, es que en las normas internacionales de contabilidad este rubro suele denominarse propiedades, planta y equipo. Como los bienes de uso permanecen durante bastante tiempo dentro de la empresa, tenemos que saber identificar aquellas erogaciones que se hacen con posterioridad a su incorporación al momento en el que ingresan al patrimonio, porque algunas de ellas es probable que las debamos cargar dentro del costo del bien, o sea, activarlas dentro del rubro bienes de uso, y algunas otras no las tenemos que activar y tienen que enviarse al estado de resultados como un gasto de manera inmediata. ¿En qué caso sí vamos a adicionar al costo del bien de uso alguna erogación hecha de manera posterior? El primer caso serían las mejoras. Eso es siempre y cuando se pueda demostrar que esa erogación que vamos a activar dentro del costo de los bienes de uso va a generar un aumento, un exceso en los fondos que originalmente se habían previsto. O sea que en definitiva, como la palabra lo dice, constituyen una mejora que va a redundar en mayores beneficios en el futuro. ¿Qué casos entran dentro de esta categoría? Aquellos, por ejemplo, que le aumentan la vida útil respecto a la vida útil original que tenía el bien o la vida útil restante en el momento en el que se hace la erogación. La otra es un aumento de su capacidad de servicio, o sea, la posibilidad de producir más bienes en el mismo tiempo, por ejemplo. Eso también puede ser una cuestión que implique una mejora activable. O en lugar de una mejora en la capacidad de servicio, una mejora en la calidad de la producción o de los servicios que preste. Eso también puede redundar en mayores beneficios a futuro. Y por último también una reducción de sus costos de operación, porque eventualmente puede ser que esa mejora apunte a reducir otros costos que están derivados del uso del bien. Y eso, por lo tanto, al reducir costos, estaríamos generando mayores beneficios en el futuro y cumpliría con la definición. El segundo caso de costos que se pueden adicionar al valor del activo y de los bienes de uso sería el reemplazo o reacondicionamiento mayor de componentes significativos. Esto se trata de que logramos restablecer la capacidad de uso del bien, reemplazando un elemento que sea importante dentro de esa capacidad, como por ejemplo podría ser reemplazar el motor a una camioneta de la empresa. En ese caso lo que vamos a lograr es algo parecido a lo que describimos respecto a las mejoras. Reemplazamos el motor, damos de baja el costo del motor, el costo residual que queda al momento del reemplazo del motor viejo, e incorporamos el motor nuevo a su valor
y lo ponemos en el activo porque con esto esperamos que esa camioneta, por ejemplo, va a poder durar muchos años más o circular X número de kilómetros adicionales a los que iba a hacerlo con el motor anterior. Y luego tenemos el otro caso de aquellas erogaciones que deben ser cargadas al estado de resultado porque no cumplen los requisitos que describimos antes, que es fundamentalmente que vayan a generar ingresos netos de fondos superiores a los que estaban originalmente previstos. Y esto se refieren básicamente a lo que denominamos mantenimientos o reparaciones de los bienes de uso, que lo que hacen es reponer la situación anterior a esa reparación. O sea, se rompe una pieza, la reemplazamos y en realidad no le aplicamos una mejora al bien, sino que lo dejamos en el estado que estaba antes de hacer la reparación. Bueno, acá vemos de manera resumida todo lo que vimos antes en relación a aquellas erogaciones que se deben incorporar al costo del bien, las llamadas mejoras van al activo, y aquellas que se deben computar como un resultado negativo porque no representan una mejora en la capacidad de servicio del bien, como serían los gastos de mantenimiento o los gastos de reparaciones. En la empresa podemos encontrar bienes cuyo consumo se produce de inmediato, en un momento identificable en el tiempo, son de consumo instantáneo. Ellos son, por ejemplo, las materias primas o materiales utilizados en la producción de servicios internos, como por ejemplo útiles de oficina o algún otro tipo de material, marcadores, reglas, etc. Los materiales utilizados en las campañas publicitarias. Bueno, y ahí tenemos que analizar, por supuesto, que lo vamos a ver más adelante, qué cuentas se utilizan y el registro contable de los mismos. En el caso de los bienes que no tienen un consumo instantáneo, sino como los bienes de uso, en el que el consumo se produce no en un solo momento, sino en la medida que se utilizan y esos bienes van perdiendo valor a lo largo del tiempo, usamos el concepto de depreciación para ir reflejando esa pérdida de valor que se produce a lo largo del paso del tiempo.